Somos XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara. Transmitimos en el 104.3 FM, desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, con 100,000 watts de potencia. Tenemos nuestros estudios en Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco, México. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 23 de octubre, donde como cada tarde le vamos a presentar en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hay muchísima información, pero no vamos a omitir los temas relevantes. La crisis por desaparición de personas. Hay información importante desde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de los cuerpos que se han ido encontrando, que han sido inhumados y se han llevado a panteones municipales, supuestamente la autoridad, estos cuerpos resguardados. Pero también hablaremos de temas muy dolorosos, muy tristes, tienen que ver con casos de violencia infantil extrema que lamentablemente se han presentado recientemente, esto en el contexto de la guerra informal que tenemos. Tendremos una entrevista con Charlie Punzo de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Están denunciando nuevamente esta coalición de organizaciones mexicanas que no se para de extraer petróleo mediante esta técnica. El gobierno mexicano es opaco al manejar estos recursos. Y temas internacionales, hay una situación bastante preocupante, hay una escalada en el conflicto, en las tensiones entre Colombia y Estados Unidos, con declaraciones muy duras de ambos presidentes, especialmente de la botarga naranja que gobierna la Casa Blanca, llamando matón a Gustavo Petro de Colombia. Y sigue la matanza en Gaza, a pesar del alto el fuego. A 89 palestinos han perdido la vida en días recientes. Son los temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, Alejandro Coronado en la producción y Manuel Candelas desde la mesa de controles. Sumamente grave estos casos de violencia contra menores de edad que vamos a compartirles el día de hoy. Van desde asesinatos hasta desapariciones y abusos. Y esto en el contexto, por cierto, de la encuesta nacional de seguridad pública que se publicó el día de ayer y que da cuenta que Guadalajara y Tlajumulco tienen una percepción muy alta de inseguridad entre las ciudades del país. Vamos a comenzar justamente con esta nota acerca de la crisis por desaparición de personas y la crisis asociada, que es la crisis forense. El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, informó que junto con la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas han inhumado en diferentes panteones municipales a 1,868 personas. Agregó que del total 1,770 no estaban identificados y 98 estaban identificadas, pero fueron inhumadas como apoyo a familias sin recursos, como parte de los trabajos de la Comisión de Inhumación, de la que también forman parte los colectivos que buscan a personas desaparecidas y otras instituciones de gobierno. Estamos compartiendo una nota de los colegas del Occidente. Ahí citan textualmente al director de Ciencias Forenses, quien dijo que de estas 1,770 personas fallecidas sin identificar, y son 98 personas que se han inhumado como apoyo a familias que no tienen recursos. Este proceso se realiza con el objeto de seguimiento a los procesos de inhumación, pero también hay que mencionar que si bien el instituto no participa en los procesos de exhumación posterior, esos pueden ser dados, ya que si un familiar aparece en algún momento posterior a la inhumación, dado que hay una trazabilidad bien definida de dónde está cada persona y se le puede hacer la restitución, dijo. Agregó que los casos de personas no identificadas se presentan a una mesa de trabajo con la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, los colectivos, Comisión Estatal de Búsqueda y la Secretaría de Salud, y detalló que si hay datos de posible identificación, los casos se retienen. No se realizará la inhumación hasta que se tenga la certeza de que no hay ningún familiar en ese momento reclamándolos. Esto dijo
dijo el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lo que se hace es tener pues los datos, digamos, del cuerpo, en ese momento no identificado, pero sí sus posibles datos genéticos de estatura, de peso, dentadura, eventualmente tatuajes que pudieran ayudar a un familiar a dar con su paradero. El funcionario también afirmó que los espacios forenses en los panteones municipales están debidamente separados e identificados para que en caso de que en algún momento aparezca un familiar, el cuerpo pueda ser restituido fácilmente, y agregó que para la inhumación de cuerpos no identificados se realiza el proceso administrativo con estas actas de defunción, registro civil y autoridades sanitarias. Y bueno, en información relacionada con casos pendientes de cuerpos por identificar, la Vicefiscalía en personas desaparecidas confirmó que los restos humanos localizados en bolsas en el municipio de Teocaltiche corresponden a 4 de los 8 policías municipales que fueron reportados como desaparecidos en el mes de febrero, junto con un chofer que los trasladaría a Guadalajara, un caso emblemático que ha ocurrido este año de una desaparición masiva. Y pues no solamente, digo, en cualquier caso es grave, pero en este caso se trata de 8 policías que fueron víctimas de desaparición forzada. Y en una zona conflictiva, muy conflictiva como Teocaltiche. La vicefiscal Blanca Trujillo informó que después de los análisis periciales, los cuerpos fueron entregados ya a sus familiares, a quienes se brindó acompañamiento institucional. Añadió que al momento 5 personas siguen desaparecidas, entre ellas el chofer, quien es un civil contratado para el traslado, y otros 4 policías municipales que eran trasladados a Guadalajara a realizar los exámenes de control de confianza. Y al respecto, Blanca Trujillo informó, la citan en esta nota los colegas de NTR, que se han realizado más de 60 entrevistas sobre el caso, además de que se siguen realizando operativos en los municipios de Lagos de Moreno, Teocaltiche, Tepatitlán y Jalostitlán, y también se enviaron colaboraciones a todas las entidades del país. Nos falta localizar a 5 personas, el chofer y 4 elementos municipales más. Continuaremos informando puntualmente a las familias sobre los avances de la investigación, declaró Trujillo Cuevas, y precisó que la búsqueda de las personas restantes se mantiene bajo el protocolo de búsqueda en vida. En esta nota de NTR también hablan con respecto a otro caso, que fue el asesinato de la regidora Cecilia Rubalcaba, que ocurrió en un hospital también en Teocaltiche. Al respecto, el fiscal Salvador González de los Santos señaló que ya tienen identificados a los responsables del crimen y esperan que en los próximos días logren cumplimentar las órdenes de aprehensión. En otra nota sobre este mismo caso, en el que publican los colegas del Occidental, recuerdan que esta desaparición masiva ocurrió el 18 de febrero. La mañana de ese día los policías salieron de Teocaltiche rumbo a Lagos de Moreno para ir por una carta de no antecedentes penales, y posteriormente se trasladarían a Guadalajara para actualizar sus exámenes de control y confianza, pero ya no se supo más de ellos. Y la mañana siguiente, del 19 de febrero, 4 de los 8 policías fueron localizados en bolsas negras en un tramo carretero de Teocaltiche. Policías metropolitanos frustraron un secuestro y detienen a 2 presuntos plagiarios. Eso está informando también los colegas del Occidental. Se trata de policías metropolitanos que frustraron un secuestro en el municipio del Salto y capturaron a 2 presuntos responsables, uno de ellos conocido como el Tiburón, quien presuntamente realizaba extorsiones y privaciones de la libertad. Los oficiales de las fuerzas de reacción de la Metropol estaban patrullando en Cima Serena y en Analco, en la colonia Parques del Castillo, cuando vieron a 3 hombres forcejear. Uno de ellos comenzó a hacerles señales de auxilio al notar la columna de seguridad. Al ver que les hizo señas estaba en riesgo, los patrulleros intervinieron, hicieron el resguardo perimetral y activaron el protocolo de actuación. Cuando entrevistaron a esta persona, les explicó que los otros 2 sujetos le comentaron que supuestamente pertenecían a un grupo criminal, incluso lo habían sacado de su casa contra su voluntad con amenazas y golpes. Por ello pusieron a salvo al hombre, que presuntamente había sido privado de la libertad, a quienes dieron las primeras atenciones, y fue reportado en buen estado de salud. Mientras que los hombres que dijeron llamarse Alberto N., alias el Tiburón, de 25 años, y retuvieron a su supuesto cómplice de 17 años. Los 2 fueron trasladados a bordo de un vehículo blindado ante el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, donde se les abre carpeta de investigación. Y sobre el tema que platicamos ayer con Santiago Corcuera, esta revisión que está haciendo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU sobre la situación grave, según bajo la suposición de que hay unas desapariciones generalizadas y sistemáticas en México, se pronunció Amnistía Internacional. Esta ONG pidió ayer al gobierno mexicano mantenerse abierto al escrutinio internacional, pues consideró que con ello se contribuirá a generar estrategias para erradicar la crisis de desapariciones que vive el país. Es una nota, es un pronunciamiento que recoge la agencia EFE. Pues ahí recuerdan las declaraciones del representante de México en Naciones Unidas, que
señaló que nuestro país no comparte la decisión del comité, que consiste en activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención en el caso de México. Y bueno, también su señalamiento de que son situaciones extraordinarias. Por su parte, Amnistía Internacional señaló que no es normal la desaparición de casi 134,000 personas, la total impunidad en los casos y que sean las familias las encargadas de las labores de búsqueda pese a las amenazas, ataques y asesinatos. Y en esta nota se recuerda que Jalisco es el epicentro de las desapariciones con más de 15,000 casos. Y en seguimiento a otro tema importante de la crisis por desaparición de personas en el país, decenas de familias se encuentran a la espera de una orden de cateo que les permite ingresar a una retroexcavadora al predio donde se encontraron los restos de 60 personas a inicios de este año. El motivo, aseguró el líder del colectivo de búsqueda, es que tras la identificación de los restos encontrados, otras personas esperan encontrar allí a sus seres queridos desaparecidos y al ser un predio extenso no ha sido descartado. Ese es el caso que comentábamos de 60 cuerpos que encontraron en Hermosillo. Ahí continúan las labores de las buscadoras, la mayoría de ellas mujeres, entre estas Cecilia Delgado, líder de Buscadoras por la Paz Sonora, hizo esa queja del comportamiento del dueño de ese predio obstaculizando las labores. Es una nota de la revista Proceso. Vamos a compartirle la información esencial de estos casos tristísimos de violencia. Por un lado, agentes de la Fiscalía lograron la captura de un hombre acusado de diversos delitos, entre ellos el presunto intento de vender a su propio hijo menor de edad en el municipio de Ocotlán. Según información oficial, la detención fue realizada por personal de la Vicefiscalía en investigación regional en cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Jonathan Francisco N., quien enfrenta cargos por tráfico de menores, abandono de familiares, abandono de personas y supresión del Estado civil. Gravísimo. No me puedo imaginar a un padre desprendiendo de su hijo y más haciéndolo de esta manera. NTR cuenta que las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron en el año 2016, cuando el ahora detenido padre biológico del menor habría intentado venderlo para obtener dinero para la compra de sustancias ilícitas, dejándolo posteriormente bajo el cuidado de personas ajenas a la familia. Después de las indagatorias, los agentes lograron capturar a este sujeto en las calles Santa Cecilia en Ocotlán. Y por su parte, los colegas de Milenio comparten esta otra nota con la información de que una niña de 4 años fue encontrada sin vida en una bolsa de plástico. Esto fue en un lote baldío en la colonia Jardín del Verano. Esta niña de 4 años fue encontrada en estas condiciones entre la maleza. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando elementos de la policía municipal encontraron a la menor en esta colonia. Los paramédicos confirmaron que la pequeña ya no tenía vida. Según información preliminar, la pequeña vestía una playera rosa de manga larga, pantalón de mezclilla y tenis del mismo tono, atuendo que ahora se convierte en símbolo del horror y del clamor por justicia. Hay una actualización de este caso del día de hoy. Cuenta el diario NTR que luego de la localización de la niña de 4 años sin vida allá en Tlajomulco, el fiscal Salvador González de los Santos informó que el responsable del crimen presuntamente fue su padrastro, quien está ya detenido. Cuenta que la noche del miércoles la policía municipal encontró sin vida a esta niña dentro de una bolsa de plástico negra en la calle de la colonia Jardín del Verano en el municipio. Y ya hay otras notas que también ya les compartiremos sobre estos terribles casos de violencia contra las infancias en Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Ya estamos de vuelta y nos enlazamos en videollamada con Charlie Punzo Villafuerte. Él es integrante de esta coalición de distintas organizaciones, Alianza Mexicana contra el Fracking, y también en este momento es investigador en la agrupación Fundar, un centro de análisis e investigación, esto en el programa de Territorio, Derecho y Desarrollo. Antes formó parte de la coalición Cambiémosla Ya, esta coalición también que exigía que se expidiera una nueva ley minera en el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora nos ponemos en contacto con Charlie Punzo como parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking y también de Fundar, para que nos comparta más detalles de este pronunciamiento, de este documento, comunicado y análisis que presentaron hace un par de días acerca del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año y específicamente lo que tiene que ver con el fracking. En este comunicado, que lo titulan Opacidad y Simulación, preguntan cuánto dinero se
se seguirá destinando al fracking y ofrecen algunos datos del presupuesto que tiene Petróleos Mexicanos, pero preguntan cuánto de esto se destinaría a esta técnica tan devastadora para el medio ambiente de explotación de hidrocarburos. Charlie Punzo, buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Igualmente, te agradecemos que aceptaras conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. En varias ocasiones hemos conversado y dando seguimiento a los temas que pone en la agenda pública Alianza Mexicana contra el Fracking. Y bueno, ahora te queremos pedir que nos ahondes acerca de lo que han encontrado en el análisis del proyecto de presupuesto para el próximo año. Muchas gracias Rubén, pues justo como lo manejas en la introducción, es un presupuesto que particularmente el que tiene que ver el rubro de articulación de la política de hidrocarburos se distingue por esta opacidad. Justo a partir de la reforma constitucional de octubre del año pasado, en la que Pemex pasa a ser una empresa pública del Estado, al menos para el rubro del presupuesto, pues se elimina la parte de Pemex Exploración e Inversión. Al desaparecer este rubro, cuando viene en todo el proceso de análisis del paquete económico, pues nos damos cuenta de que no están desglosados los montos por proyecto de inversión. Sí hay un listado en el tomo 8, pero pues nuevamente no tenemos claridad sobre cuánto se le va a asignar. Sí, adelante. Sí, no, escucho. Te quería pedir el monto general asignado a Petróleos Mexicanos, si nos recuerdas, para el próximo año. Sí, justo para este rubro está un total de 517,362.1 millones de pesos de gasto programable. Ajá, casi $500 millón, ¿no? Es una cifra considerable. Un poquito más. Claro, más del $1 billón, exactamente. Sí. ¿Y hay contacto con diputados, legisladores que pudieran despejar esta duda de cuánto se va a destinar al fracking? Sí, justo a partir del proceso de Parlamento abierto, tuvimos acercamiento de algunos diputados y diputadas de distintas fracciones parlamentarias, donde pues nos comentaban que no tenían conocimiento de esta omisión que se hizo en el paquete económico, y es que sí, esta lectura no nada más se hace desde el tema de la importancia de la transparencia, sino también entender el contexto en el que se encuentra Pemex y que reconocemos que el gobierno mexicano pues ha procurado tener este proceso de desaceleración en el avance de la deuda, siendo Pemex la empresa petrolera más endeudada en el mundo, si no es que la más. Entonces, tratando de entender dentro de este contexto qué tipo de mecanismos administrativos se están pensando llevar a cabo para que estos montos no hayan sido desglosados, y no encontramos una justificación, tampoco la exposición de motivos cuando se publica el paquete económico. Entonces, nuevamente, al igual que el año pasado, nos dimos a la tarea de revisar proyecto por proyecto, solo que ahora teníamos un documento oficial que recientemente había sido publicado, con el que podíamos cotejar con los proyectos que históricamente habían tenido un dictamen aprobatorio para exploraciones no convencionales para extracción de gas. Y entonces teníamos el plan estratégico de Pemex, el plan decenal, que se publicó se anunció en agosto, y proyecto por proyecto empezamos a revisar cada uno, y que coincidiera justo con el tomo 8 de los proyectos de inversión en el rubro de hidrocarburos, en el P038. Y a esto pues se cotejó a su vez con los proyectos, los pozos, los yacimientos que históricamente sí han tenido procesos de extracción de gas a través de fracturación hidráulica. Entonces, de un filtrado de casi 31 proyectos, se escogieron 8 en el que se podía confirmar que estaba esta recategorización de los pozos y que se tenía previsto en el plan estratégico de Pemex como reasignación de contratos.
para que pudiera propiciarse la inversión para la extracción de gas. Eso es. ¿Por qué, a pesar de que incluso discursivamente López Obrador decía que no se iba a permitir el fracking, y aparentemente la presidenta Claudia Sheinbaum está más a favor supuestamente de energías renovables, crees que el gobierno federal sigue insistiendo en apostar por esta técnica, que además lo aprovecho para preguntarte, pedirte que nos compartas, Charlie, ¿por qué es tan negativa, tan devastadora para el medio ambiente? Claro, tratamos de entender que dentro de la coyuntura de la incertidumbre a nivel geopolítico, es algo que también se estructuró en la Estrategia Nacional de Hidrocarburos, que es garantizar la soberanía y la seguridad energética, se vuelve sumamente problemático porque entendemos que la base principal de reactivar los proyectos de fracking para la extracción de gas pues tiene que ver con esta dependencia que tenemos del gas fósil para la matriz energética. México es un importador neto y en un clima de incertidumbre geopolítica, pues estamos altamente vulnerables a esa incertidumbre para poder contar con gas suficiente para nuestra matriz energética. De hecho, me parece que más del 90% del gas que consumimos viene de Estados Unidos, específicamente de Texas, ¿no? Sí, cerca del 70%, del 80% del gas que importamos viene de Texas. Entonces, estas son las razones que todavía están presentes para que se apueste por esta estrategia. Es una de las razones. Sin embargo, nosotros, más que una crítica infundada, es proporcionar evidencia de cómo es económica y geológicamente inviable. Y ni siquiera pensar en ambientalmente. Y justo respondiendo a lo que me decías, ¿por qué nosotros insistimos tanto en que no se realice el fracking? El fracking es un proceso de extracción de hidrocarburos, particularmente de gas metano, que el problema no es la perforación vertical, el problema es que cuando se hace la perforación horizontal, para poder romper la piedra o lutita donde se encuentra atrapado el gas, se requiere inyectar muchísima agua a una presión muy grande, pero esta agua viene acompañada de un cóctel de químicos que son considerados contaminantes altamente persistentes. Y el problema no es que esos químicos se queden simplemente rompiendo la roca, sino que se van filtrando a los mantos acuíferos que se encuentran en el subsuelo. Y son grandes extensiones territoriales donde afectan un solo pozo. Entonces, hablamos de contaminación de suelos, hablamos de contaminación de aguas y hablamos de contaminantes químicos que permanecen incluso en los cultivos. O sea, no nada más es una afectación en los territorios donde se encuentran ubicados los pozos de extracción de gas a través de fracking, sino que también lo que nosotros consumimos, porque son productos del campo que llegan a nuestra mesa en las ciudades. Claro. Entonces, por eso es un tema que nos tendría que preocupar a todas las personas, a todos los mexicanos. Que México no se convierta en una zona de sacrificio, partiendo precisamente de la premisa de que no vale la pena. O sea, entendemos el discurso de la soberanía y la seguridad energética, pero lo que tendríamos que hacer es más bien reducir la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles para generar nuestra energía. Tenemos que reducir la dependencia incluso generar políticas de uso eficiente en la energía. Uno de los datos que más nos impacta, y esto lo retomo del doctor Luca Ferrari del Instituto de Geociencias de la UNAM, es que no vale la pena geológicamente porque un pozo para extracción de gas tiene un ciclo de vida muy corto. O sea, a partir de los 3 años desde que se perforó, ya solamente empieza a producir el 10% de gas. Nuestra matriz energética depende más de un 64% del gas natural. No alcanzamos a producir esa cantidad de gas. Claro. Destruir nuestro territorio para extraer tan poco gas que ni siquiera va a alcanzar a abastecer la demanda real que se tiene, no vale la pena.
¿Qué tal, Charlie? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Hola, Jesús, gracias. Quería hacerte algunas preguntas. Ahorita sobre el impacto también en Estados Unidos, me parece que ya ha habido una documentación de cómo la práctica del fracking genera incluso sismos, temblores en zonas donde no hay actividad sísmica. ¿Se ha registrado algo similar en el caso de México? Sí, justo en la cuenca de Burgos se tiene reportes. Hay parte de los abogados que colaboran en la Alianza Mexicana contra Fracking tienen el registro de acompañamiento a procesos de demanda porque han sufrido daños estructurales, pues zonas residenciales completas. Y esto no nada más significa que su casa se cuartee, puede significar incluso la pérdida completa del patrimonio y la inhabitabilidad de regiones completas, de colonias completas. Claro. Es que es gravísimo lo que comentas, del impacto de contaminación del agua, despojo de agua, sismos, daños en estructuras. Pero también quería preguntarte a propósito del boletín que compartieron, digamos, el contraste entre las cifras de lo que se destina al sector de hidrocarburos y al fracking contra lo que se le destina en el presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente. Si nos explicas un poco ese comparativo que traen en un boletín que publicaron, hasta 12 veces el presupuesto otorgado, más 12 veces mayor al presupuesto otorgado a la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, es correcto. Sí, pues justo se hizo el análisis, incluso dentro de los porcentajes históricos, sí ha habido una desproporción, pero este año fue muy evidente cómo incluso salud, que se planteó como una prioridad para este gobierno, también se sobrepasa. O sea, el total de lo que se va a asignar para Petróleos Mexicanos es 8 veces el presupuesto para salud, y medio ambiente se queda realmente con poquísimas, casi mínimas capacidades para todo el tema de remediación. Y esto cobra relevancia, y hablo particularmente de la remediación, porque justo estamos teniendo, a raíz del incremento de los fenómenos naturales que provocan estos desastres de inundación, la inestabilidad en los oleoductos y en los gasoductos, y cómo todo esto termina por contaminar ríos completos, lagos completos, suelos en las regiones donde claro, se encuentra y que los atraviesan, y que sí, tenemos una cantidad impresionante de pasivos ambientales por hidrocarburos. Exacto. Es que esta semana se reportó, por cierto, otro derrame de hidrocarburo, me parece que fue justamente en Veracruz, donde ha impactado por todas estas tormentas, generadas a su vez la intensidad de estas fuertes tormentas por el tema del cambio climático, ¿no? Exacto. Terrible. Charlie, ya lo mencionaste, pero me gustaría, si puedes, por favor, abundar acerca también de la gran cantidad de agua que requiere la aplicación de esta técnica de extracción de hidrocarburos. Sí, claro. Uno de los elementos, y qué importante que lo tocas este punto, porque justo quienes están tratando de impulsar nuevamente el tema de la exploración y la extracción de gas metano a través de fractura hidráulica, uno de sus argumentos es que el agua se puede reutilizar mediante cierta tecnología, y una de las cosas que tratamos nosotros de hacer es desmitificar todo eso. Para un pozo se llega a requerir entre 9 y 22 millones de litros de agua para un solo pozo. Equivale más o menos al consumo de cuánta población, si se puede, si tenemos esa comparación. Pues si tenemos la comparación más drástica, yo creo que sería lo que puede consumir solamente el estado de Colima en un año. Colima entera, para un pozo. Colima completa. Terrible, ¿no? Es impresionante. Y el tema aquí es que entre más tecnologías existan, más demanda de agua hay. Claro. Y los contaminantes, al ser altamente persistentes, convierten el agua inutilizable. O sea que es impensable que esa agua se pueda utilizar para riego, y muchísimo menos para consumo humano. Esa agua ni siquiera tendría que estar circulando en los suelos, porque también hay contaminación a través del aroma que despierta.
Y precisamente la semana pasada tuvimos la visita de 2 testimonios de personas activistas que estuvieron en Estados Unidos, han estado en Estados Unidos luchando para la prohibición del fracking. Una de ellas es de la Asociación de Médicos en contra del fracking y que han evidenciado todos los efectos a la salud. Claro. Y la revelación de las imágenes es impresionante. El agua se incendia, el agua que sale de la manguera de tu jardín está incendiada, el agua de los ríos aledaños a las casas, sale jabonosa, el olor es insoportable. Y a eso, pues obviamente toda la documentación de más de 1,000 casos de enfermedades asociadas al uso de fracking. Ahora, hablaste de Parlamento abierto. ¿Hay algún compromiso específicamente de alguna bancada, algún diputado en particular que asuma sus causas para tratar de empujar esta agenda y prohibir el fracking de manera definitiva? Pues tanto como compromiso, tenemos de la fracción de Morena y del PT que se sumaron a firmar la iniciativa para prohibir el fracking la semana pasada. Los diputados de esta fracción pues se mostraron sensibles, acompañaron una visita guiada a los lugares donde están estos pozos, pudieron ver en persona los efectos tan devastadores y lo invasivo que es el uso de esta técnica en los territorios. Y pues participaron justo en una conferencia de prensa donde también se inauguró una exposición fotográfica que estuvo la semana pasada, ahí mismo en Cámara de Diputados, y la presentación de un documental donde se hace la petición respetuosa a la presidenta Claudia Sheinbaum que analice esta evidencia geológica, que analice precisamente estos elementos de costo-beneficio que representaría para el país y que realmente no vale la pena para poder reactivarlo, que más bien la apuesta es por reducir la dependencia de los hidrocarburos y que el gas fósil no puede ser considerado un combustible para la transición energética. Hablando de Parlamento abierto, también esta semana hemos acá estado discutiendo y escuchando las quejas de algunos colectivos con respecto al tema de la iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Aguas. ¿Debería también en ese planteamiento de ley de aguas establecerse alguna prohibición, Charlie, directamente, explícitamente del tema, por ejemplo, del fracking, de destinar agua al fracking? Sí, justo estamos haciendo mucho énfasis en que no se modifique no sé si recordarán ustedes que justo cuando se expide la ley de minería del 2023, se reforman también artículos de la ley de aguas nacionales. Uno de estos artículos es el 118 y este artículo prohibía precisamente el vertimiento de las aguas producto de estas actividades en los cauces aledaños. Entonces, ahorita con la propuesta de iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum se eliminó esa parte. Ah, qué grave. Y entonces lo que estamos tratando es de pelear, de denunciar que esta prohibición fue un logro de un colectivo que durante más de 30 años con comunidades, con los territorios, hemos estado pugnando porque no se convierta el agua y los ríos y los lagos en vertedero de las industrias extractivas. Entonces, relacionado con fracking y relacionado con minería, pues estamos pugnando porque ese artículo mantenga la prohibición y por el contrario, sea progresivo. ¿Qué significaría la progresividad? Que busque integrar en los criterios de interpretación del artículo el principio de precaución. De acuerdo, muy bien. Ante la falta de certeza o de evidencia científica, no significará un obstáculo para dar mayor protección a un derecho, en este caso el derecho a un medio ambiente sano y por lo tanto al medio ambiente. Perfecto. Charlie Punzo, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros. Las discusiones en la Cámara de Diputados sobre estas asignaciones presupuestales están en su fase que va a ir subiendo de intensidad y si te parece más adelante volvemos a ponernos en contacto contigo para ver si se atienden estas peticiones, no solamente de la Alianza Mexicana contra el Fracking, sino de muchísimas comunidades cercanas a donde se hacen esas exploraciones, esas
esas explotaciones petroleras o gasíferas y que luego tienen consecuencias en su medio ambiente. Claro que sí, un gusto, Rubén y Jesús. Como Igual, siempre, un placer saludarlos y conversar con ustedes, y muchísimas gracias por retomar estos temas. Al contrario, nos interesa mucho conversar con ustedes. Gracias de nuevo, Charlie Punzo, de fundar un centro de pensamiento y de análisis, y también de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, en notas relacionadas con lo que acabamos de platicar con Charlie Punzo, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Algunas veces nos preguntamos si es tan conocido esta técnica de explotación. Tenemos que será unos 10 años que hemos establecido contacto con la Alianza Mexicana contra el Fracking, y me parece que al menos en el inicio era muy poco conocida, por fortuna ya cada vez más, pero que sigamos hablando de esto cuando ya está demostrado lo devastador que es, me parece indignante. Prácticamente es otra de las grandes contradicciones que está mostrando a raudales el gobierno de la Cuarta Transformación, que yo creo que es el gobierno de la cuarta contradicción. Cada vez son más las contradicciones, digamos, en políticas. Uno ve, por ejemplo, el tema de desaparecidos, que ahí falta impulsar muchísimo. En temas medioambientales, creo que es uno de los grandes pasivos también que queda de ver. Y ya no se diga en la congruencia personal, casos totalmente vergonzosos de muchos políticos de la Cuarta Transformación, entre acusaciones de ligas al narco, entre despilfarros, entre chacoteos, entre falta de respeto a los ciudadanos que dicen representar. Terrible lo que hemos visto del grupo en el gobierno, y ahora se refleja en este tema del fracking, porque explícitamente se prometió desde la campaña electoral por parte de López Obrador, lo prometió como presidente electo, y sigue siendo una asignatura pendiente. Creo que, Rubén, coincido contigo estas contradicciones, pero hay que ver el tema del panorama internacional, porque esto coincide con la llegada de Donald Trump, quien abiertamente es un negacionista del cambio climático, y de hecho sus políticas han sido enfocadas a ampliar la extracción de gas a través de la técnica del fracking, y no solo eso, sino también a abrazar, digamos, territorios, reservas naturales para ampliar la producción de hidrocarburos de Estados Unidos, y se inscribe eso con la cuestión geopolítica de México, nuestra terrible dependencia con el gas que recordábamos en la entrevista con Estados Unidos. Y por cierto, hablando de eso, también no dudaría que haya negacionistas del cambio climático en nuestro país, en filas del propio gobierno. Y solo recordar esta declaración de esta semana de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que le llamó la atención a Donald Trump, pues diciendo que lo que está es desinformando con respecto al cambio climático, negando que exista el cambio climático. Y justamente ahora que mencionas esto de Donald Trump, pues basta recordar que Donald Trump nombró justo como secretario de Energía a un empresario que viene, que es agente petrolero. ¿Qué intereses tendrá ese tipo? Pues las ganancias, y obviamente les valen madre el respeto por el medio ambiente, por la vida. Así que justo, dices bien, se da en este contexto. Y hablando del contexto mexicano, con notas relacionadas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó esta mañana que dependencias federales establecieron con la empresa Grupo México una mesa de trabajo para que cumpla con la reparación del daño ambiental causado por un derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014, dijo la cita en esta nota de la jornada. Queremos llegar a un acuerdo y que se comprometan a cumplir con lo que dejaron pendiente, entre ellos el hospital, el laboratorio, de las pruebas permanentes que tienen que hacerse a la población. Más de 22,000 personas afectadas de manera ya continua a causa de este derrame. Y por cierto, la presidenta también dijo que la demanda interpuesta por el gobierno anterior contra el Grupo México sigue, la citamos, y la idea es llegar a un acuerdo para beneficio de los habitantes de Sonora. La mandataria comentó que en la mesa participan las secretarías de Gobernación, de Trabajo, Medio Ambiente, Recursos Naturales, de Economía, y también el gobernador de Sonora. Y dijo que aún no hay acuerdo que se pueda mostrar a la población, pero no es nada cerrado, no es nada oscuro, sino sencillamente que cumplen con lo que se comprometieron: el hospital, el laboratorio,
las pruebas permanentes que tienen que hacerse la población, en fin, varios temas que están planteados ahí, dijo. También dice que cuando ya tengan un acuerdo, la idea es presentárselo a la población y decir, la empresa va a invertir tantos cientos de millones de pesos para poder resarcir aquel daño y al mismo tiempo cumplir con el compromiso que hicieron. Y recordó que tras el derrame del Grupo México, que por cierto pertenece a Germán Larrea, eso lo hemos recordado cada vez que hablamos con los pobladores de allá de esta región de Sonora, del río Sonora. En agosto hablamos con una pobladora afectada por este derrame, pues recordábamos cómo este empresario se ha hecho mega rico justamente por estas explotaciones mineras como es la de Cananea, que le ha incrementado su fortuna de una manera considerable y que es uno de los grandes ricos de este país. A Germán Larrea pertenece el Grupo México. Y se recuerda en esta nota de la jornada que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se hizo un fideicomiso de 2,000 millones de pesos, y esto ya lo cita la presidenta Claudia Sheinbaum, de los cuales se regresaron alrededor de 979, es decir, la mitad. Pero incluso hay una queja de los pobladores del río Sonora al respecto de que mucha gente que ni siquiera vivía y recibió dinero de ese fideicomiso, y es inexplicable que se haya regresado el recurso puesto que no se terminó con el trabajo de remediación. Ojalá se haga cumplir a esta empresa con lo que se queda pendiente. Y brevemente, en notas que tienen que ver con nuestro entorno también medioambiental, más en el entorno urbano de la ciudad neoliberal, Gabriel Vázquez Sánchez, responsable del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, alertó sobre la presión urbana que rodea el bosque y los conflictos entre el interés público y privado, y esto ha llevado a invasiones que han derivado en al menos 50 denuncias en los últimos 4 años. Son declaraciones que les dio a los colegas de NTR. Ahí citan al Gabriel Vázquez, fíjense lo que dijo: este año hemos registrado 19 invasiones que han sido informadas a la autoridad responsable de esta materia, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero los últimos 4 años tenemos 50 denuncias abiertas por invasión en el Bosque La Primavera. Están corriendo su proceso legal, hasta ahorita en un proceso legal en instancias jurídicas, y también dijo que las autoridades alertaron sobre el avance de la mancha urbana como el principal riesgo que compromete la viabilidad del ecosistema. Y ya para cerrar este bloque, nuestra compañera Elizabeth Ortiz, aquí en Canal 44, publica que hay una nueva funcionaria implicada en el fraude de FOJAL y Vías Panamericanas. La Contraloría de Jalisco descubrió que una servidora pública, además de los 2 que ya habían sido identificados en el caso de procurar recursos del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, FOJAL, para construir las villas panamericanas, la titular de la dependencia, Teresa Brito, explicó que para la entrega de dinero a particulares y que se desarrollaran unidades de negocio se comerciaba con información de FOJAL, lo cual es una administración fraudulenta. Ya les compartiremos esta nota en nuestras redes sociales. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos en el último bloque para compartir la información de lo que está ocurriendo en este momento en Gaza y también las crecientes tensiones entre Colombia y Estados Unidos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ya van 2 semanas de que se decretó el alto el fuego en Gaza y sin embargo siguen las Fuerzas Armadas israelíes asesinando palestinos. El número de muertos en la Franja de Gaza desde que se declaró el alto el fuego el pasado 11 de octubre alcanzó los 89, y esto informó ayer la Organización Mundial de la Salud. Al menos 89 personas murieron, 317 resultaron heridas después de que se anunciara el alto el fuego. Esto declararon representantes del organismo. Según el director general de la OMC, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la crisis en la Franja de Gaza está muy lejos de terminar, mientras que las necesidades de la población son enormes. Él reveló el día de ayer que la Organización Mundial de la Salud había evacuado del enclave a 41 pacientes en estado crítico y a 141 personas que les acompañaban por primera vez desde el cese al fuego. Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron, se supone, el pasado 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y el movimiento Hamas aceptaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por Donald Trump. Más bien era alto al fuego más que acuerdo de paz. Y esto pues incluía el retorno de todos los rehenes israelíes vivos y muertos y el repliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. Y en otra nota de agencias que reproduce la jornada, aquí cuenta que el máximo órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, emitió ayer una opinión consultiva en la que afirma que Israel tiene la obligación
de garantizar que se cubran las necesidades básicas de la población civil de Gaza, lo que fue celebrado por la agencia del organismo internacional y rechazado por el gobierno criminal de Benjamín Netanyahu y de Estados Unidos. El panel de 11 jueces añadió que Israel está obligado a apoyar los esfuerzos de socorro proporcionados por Naciones Unidas en la Franja de Gaza y sus entidades, como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Dice el juez, uno de los jueces que participó, como potencia ocupante, Israel está obligado a garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. Las opiniones consultivas de esta Corte Internacional de Justicia o Tribunal Mundial tienen un peso jurídico y político, pero no son vinculantes y el tribunal no tiene poder para hacerlas cumplir. El comisionado de la UNRWA, esta Agencia de Naciones Unidas para el Apoyo a la Población Palestina, Philippe Lazzarini, reiteró que la agencia cuenta con los recursos para participar en la respuesta humanitaria de la Franja de Gaza tras el inequívoco fallo de la Corte, y lo citan. Una publicación que hizo en Twitter: debe haber rendición de cuentas por la muerte de miembros del personal de esta agencia, por el grave maltrato del personal humanitario detenido y por la desnutrición, los daños y el uso indebido de las instalaciones del organismo, publicó Lazzarini, que junto con Francesca Albanese son de los altos funcionarios de la ONU más críticos a la ocupación y al genocidio de Israel en Gaza. A mí me parece que estos también son aspectos que deberían considerarse a la hora del juicio contra Israel, juicios internacionales por delitos de lesa humanidad o genocidio, por ejemplo, esos ataques contra agencias humanitarias. Aquí se recuerda que Israel prohibió a esta agencia de Naciones Unidas operar en Gaza el año pasado, alegando que supuestamente algunos de sus empleados eran miembros del grupo Hamas o de otras asociaciones afiliadas. Y ya que hablamos de Francesca Albanese, la relatora de la ONU, Francesca Albanese, criticó el miércoles el acuerdo de cese el fuego en Gaza entre Israel y Hamas, impulsado por Estados Unidos, y afirmó que es insuficiente para responder a lo que esta experta califica como un genocidio del pueblo palestino. Una frágil tregua rige actualmente en Gaza, resultado de un acuerdo que busca poner fin a 2 años de guerra y también incluye la liberación de los rehenes, así como la futura reconstrucción del devastado territorio palestino. Es el contexto que pone esta nota de la agencia AFP. Ahí Albanese dijo: es absolutamente inadecuado este plan y no cumple con el derecho internacional. Es necesario comprometerse a poner fin a la ocupación, a la explotación de los recursos palestinos y a la colonización, declaró ante periodistas. Y se recuerda en esta nota que las tropas israelíes actualmente controlan la mitad del territorio palestino. Y no está más recordar el título completo del cargo de Francesca Albanese. Ella es relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, así que sabe de lo que habla. Dice: no es una guerra, es un genocidio en el que existe la determinación de destruir a un pueblo como tal. Afirmó Albanese que tiene un mandato de la ONU, pero no habla en su nombre. Expertos de la ONU y varios grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acusan a Israel de cometer un genocidio en Gaza. Israel niega estas acusaciones, como ya sabemos que siempre lo va a hacer el opresor. Y bueno, hay más notas que tienen que ver con la desnutrición de mujeres embarazadas en Gaza, que se está advirtiendo por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas que va a tener efectos generacionales, y también intentos o más notas que hablan del intento de Israel de ocupar el resto de Palestina, es decir, Cisjordania. Pero vamos a cerrar compartiendo la información de estas diferencias y fuertes declaraciones entre los gobiernos de Colombia y que encabeza Gustavo Petro, y Estados Unidos, que encabeza Donald Trump. El gobierno de Donald Trump está cometiendo ejecuciones extrajudiciales en sus ataques en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto 37 personas. Esto afirmó esta mañana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa en Bogotá. En este tipo de maniobras que nosotros creemos que rompe el derecho internacional, Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales, declaró Petro, quien pidió que los presuntos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados. Mientras el Ministerio de Exteriores de Colombia condenó los ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico e instó al gobierno de Trump a cesar este tipo de agresiones, así como a respetar las normas que dicta el derecho internacional. La cartera ha hecho un llamamiento a Washington para dialogar a través de canales diplomáticos para aclarar este tipo de situaciones y adoptar, dicen, estrategias integrales y efectivas en la lucha contra el narcotráfico. En tanto, ayer el presidente Donald Trump anunció que suspendió a partir de ayer mismo, miércoles, todos los pagos a Colombia, es decir, la ayuda supuestamente humanitaria, la ayuda económica que le daba Colombia
Brevemente, Estados Unidos determinó esta ayuda a Colombia cuando tenía gobiernos funcionales a sus intereses, gobiernos de ultraderecha, gobiernos militaristas, gobiernos inclusive ligados de estar vinculados con ellos sí con el narcotráfico, como es Álvaro Uribe, y que le permitían a Estados Unidos tener a Colombia como el centro de sus operaciones de todo el Comando Sur, con bases militares y operaciones militares conjuntas. En ese contexto es que Estados Unidos le daba apoyo financiero a Colombia. Volviendo a la nota, al tiempo que advirtió, volviendo a la nota de las declaraciones de Trump, advirtió que puede tomar medidas muy serias contra el país sudamericano debido al tráfico internacional de narcóticos. Donald Trump también calificó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de maleante al hablar con reporteros de la Casa Blanca. Dijo: es un matón, está fabricando muchas drogas, tiene fábricas de cocaína, será mejor que tenga cuidado, tomaremos medidas muy serias contra él y su país. Son amenazas ya incluso directas, muy graves esta escalada. Y continúan las agresiones contra pescadores acusados de ser supuestamente terroristas o narcoterroristas. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron su noveno ataque contra una embarcación que supuestamente llevaba drogas, algo que no ha sido comprobado, y mató a 3 personas que iban a bordo. Esto fue en el Pacífico, lo informó el secretario de Defensa Pete Hegseth. Este ataque se suma a otro igual que ocurrió el martes por la noche, también en el este del Pacífico, en el que mató a 2 personas, según el secretario. Creo que ya se puede ver claramente un patrón. Los ataques que están ocurriendo en el Caribe, en el mar, en el Océano Atlántico, están más bien relacionados con presión hacia Venezuela. Los que están en el Pacífico están más bien relacionados con la presión, pues ya no solamente diplomática, ni política, ni verbal o vulgar, sino ya militar directamente. Bueno, ya lo dijo Donald Trump, podemos ir por él. Hay que recordar que no sería la primera vez que Estados Unidos abroga el derecho de detener a quien le da su regalada gana, a costa incluso de invadir países como fue Granada en el 84 y como fue Panamá en 1989, para solo recordar algunas de las invasiones más recientes en la historia de América Latina, porque ocurrieron otras en otras regiones, pero estas fueron de las más recientes que Estados Unidos se arrogó este derecho. Nos vamos, le invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y también le invitamos a permanecer a que nos acompañe mañana en otro análisis crítico de la realidad. Gracias y hasta mañana. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.